Bienvenidos todos a su programa Encuentros del Séptimo Tipo. Qué bendición seguir aquí juntos tratando estos temas que son de tanta importancia, porque ciertamente el Espíritu de Dios está diciendo que es importante discernir por qué creemos lo que creemos, en base a qué lo creemos. Somos gente que realmente busca el Espíritu de Dios, que busca la verdad, o somos gente que simplemente nos pueden meter cualquier cosa en la cabeza y nos creemos cualquier cosa. Entonces, yo estoy haciendo un llamado y el Espíritu lo está haciendo también a que cada uno de nosotros seamos gente de entrega, que nos entreguemos a esa búsqueda, que nos entreguemos a entender lo que el Espíritu está diciendo para este día. Amén. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque tu Espíritu está en medio de nosotros. Te pedimos que toques a cada persona y que miles y miles de personas puedan oír estos programas y poder entender las cosas que estás hablando en el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia. Amén. Bueno, vamos a seguir hablando de este apasionante tema que es el rapto. Y como dijimos la vez pasada, hay algunos que pues nunca fueron fundamentados en el rapto y no saben ni qué cosa es, otros que están súper fundamentados en el rapto, y lo que es importante aquí es fundamental. Lo que es importante es entender de dónde proceden estas cosas y sobre todo el fruto de las enseñanzas que seguimos. La palabra de Dios dice: por el fruto los conoceréis. Y el fruto de Dios es un fruto en benignidad, en amor, en paciencia, en unidad. El Espíritu de Dios vino a unir a todos los creyentes, no a dividirnos. Y una de las cosas que hemos visto en estas enseñanzas del rapto y el fin de los tiempos es que han causado una gran cantidad de divisiones en la iglesia. Hoy estamos divididos por más de 40,000 denominaciones y el corazón de Dios está sufriendo por eso. Entonces, Dios quiere hablarnos claramente de que creamos conforme a lo que Jesús habló. Volvemos a enfatizar que es Jesús el espíritu de la profecía y quien habló a través de todos sus profetas, hablando de cómo Él iba a venir y las cosas que tenían que cumplirse. Y que es muy importante entender cómo se fueron cumpliendo las profecías y que para que un profeta sea verdadero, sus profecías tienen que cumplirse. Por lo tanto, lo que Jesús habló a su generación tenía que cumplirse en su generación para que Jesús sea ratificado como el Mesías, que ciertamente vino hace 2024 años a esta tierra. Bueno, entonces vamos a seguir con este apasionante tema. Anita, nos querías mencionar algunas cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarlos otra vez en esta semana. Y estamos retomando el tema que estábamos viendo la semana pasada, que es el tema del rapto. Esta tribulación en la teoría del rapto lo definen como un periodo futuro de 7 años, cuando Dios va a terminar de disciplinar al pueblo de Israel y entonces va a finalizar su juicio del mundo incrédulo. Y la iglesia que ha confiado en Jesucristo para su salvación no va a estar presente para algunas de estas tribulaciones. Esto es así como definen este periodo de tribulación en la teoría del rapto. Ahora, este periodo de 7 años lo comparan mucho con la semana 70 de Daniel. Esta enseñanza es promovida en algunas iglesias que piensan que Dios pospuso la semana 70 de Daniel para que el estado físico de Israel, o sea, Israel como el país que es hoy en día, el estado físico de Israel, acepte a Cristo como el Mesías. Ahora, aquí es donde a mí me entra grandemente este conflicto, porque lo terrible de esta enseñanza es que niega completamente la victoria de Cristo sobre el diablo y además hace de Dios un Dios mentiroso por la promesa que Dios le hace
a Satanás en el jardín del Edén en Génesis 3:15, donde dice que va a poner enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esto se lo dijo Dios. Y el tema aquí es que si estas doctrinas religiosas pueden convencer a la gente de que futuros eventos y cosas que van a suceder en el futuro, entonces es mucho más fácil para la dimensión del reino de las tinieblas el controlar a las personas con toda clase de doctrinas de terror, de miedo y de manipulación. Hay un libro que me encantaría recomendarles para todos ustedes que quieran de verdad adentrarse en este tema y estudiarlo a detalle. Y es el libro de Emerson que se llama Antes de la fundación del mundo. Y en este libro explica cómo las primeras 7 semanas o 49 años es la reconstrucción del templo que va a iniciar en el año 457 a.C. Luego vamos a tener 62 semanas o 434 años de que se termina el templo, y estas van a terminar cuando Jesús es ungido. La semana 70 inicia con los 3.5 años del ministerio de Jesús y terminan con la crucifixión de Jesucristo y la resurrección y la ascensión. Y finalmente, como hablamos en la reunión pasada, en los últimos 3 años y medio suceden hasta que matan a Esteban. Daniel 9, 24-27, que estos versículos de hecho fueron copiados de la Septuaginta, que fue la primera traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, dice en Daniel 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaquiración y poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es lo que dice Daniel 24. Nosotros no podemos tener la menor duda de que Jesús es la persona que está representada en Daniel 9:24, porque el Mesías es el único que es capaz de terminar con el pecado, es el único que es capaz de quitar las injusticias, es el único que es capaz de borrar las iniquidades, es el único que trae la justicia siempre eterna y es ungido como el santo de los santos. Jesús termina su encomienda y Jesús no deja nada por hacer. Entonces, el pasar esta semana 70 a un futuro que quién sabe cuándo sea, es pisotear lo que hizo Cristo en la cruz. Y esto es algo que a mí personalmente me molesta muchísimo. O en otras palabras, es seguir sirviendo al templo, ignorando lo que hizo Jesús. Sí, y hay otro elemento añadiéndolo. Primero, que esta teoría teológica de que Dios está tratando con Israel, o sea, me está diciendo que llevamos casi 2000 años y Dios todavía no termina de tratar con Israel. Eso no está en ninguna parte de la Escritura. O sea, si 40 era el número máximo, digamos, o hasta 400, que era un múltiplo, era el número máximo que Dios podía estar tratando a algún pueblo, me dicen que ahora 2000 años y todavía no termina de tratar con ellos. Es absurdo, porque claro, separan a Israel de la iglesia, como que Dios está haciendo algo acá, y mientras la iglesia está en la gracia. No, pero Dios está haciendo algo acá, y se echan al bolsillo las palabras de Pablo, donde dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque de los dos pueblos hizo uno. Dice, no, es que hay un remanente, que el remanente profetizado, porque, y este es el punto, Dios sí trató ya con Israel. Por eso la iglesia parte con judíos primeramente, porque Dios escogió a los que todavía eran justos dentro de Israel, los tomó y los siguieron, y Jesús lo repite un montón de veces. Por eso fue a los lugares donde nadie quería ir a buscar discípulos, de allá Jesucristo sacó discípulos para demostrar que Él podía levantar de ese pueblo un remanente profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y de ese pueblo Él comienza la iglesia.
Y luego viene toda la transformación, Pablo en medio, con este ministerio a los gentiles, que somos nosotros, y todo el entendimiento entonces de que ahora no solo judíos, sino también gentiles, vamos a ser un solo pueblo. Eso en primer punto. Y segundo, y aquí viene lo interesante, los 3 años y medio de Jesucristo ministrando públicamente, viene la cruz y la resurrección, que es tal como dices tú, el momento en donde se había profetizado, van a terminar todos los sacrificios, se había dicho en la profecía, va a ser ungido el santo de los santos, referencia clara de Daniel a Enoc, porque Enoc es el primero y el que más menciona al Mesías como el santo de los santos, con esos términos. Y entonces, después, 3 años y medio, se va a cerrar con la muerte de Esteban. Y aquí hay un punto interesante. ¿Por qué? Porque la destrucción del templo implica que la iglesia existe. La destrucción, recordemos que al templo solo entraban judíos. Solo se entraba si uno judaizaba. Solo se entraba si uno se circuncidaba. O sea, había una serie de ritos y situaciones que había que llevar a cabo según la ley. Pablo dice, ahora andamos en la ley de Cristo. Entonces, si se destruía el templo, quedaba asentado físicamente lo que Jesucristo había hecho en el Espíritu, que era hacer de la iglesia su habitación, y esta iglesia un solo pueblo entre judíos y gentiles. Y entonces, cuando muere Esteban, y lo voy a leer, aquí lo tengo en Hechos 7, porque es clarísimo que esto, defensa y muerte de Esteban, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos, a todo esto habían acusado a Esteban de predicar acerca de Jesús y en contra del templo. Así, literalmente, esa es la acusación por el que lo llevan. Esteban está hablando contra el templo, cosa que también fue la causa de muerte de Jesucristo. Yo recuerdo haber hecho este libro, Efecto Parlante, y ahí explicar cómo había sido la reconstrucción del templo en tiempo de Herodes, toda esa parte de la historia que muchos no conocen, que es entre Malaquías y Juan el Bautista, todo ese periodo, porque a ese tiempo o en ese contexto Jesucristo vino. Y en ese libro también puse todas las profecías de Malaquías que hablaban de lo que Jesucristo venía a hacer en cuanto a destruir el templo. Y entonces Jesucristo como Mesías viene ungido para traer a lo justo el reino y las bendiciones de lo que implicaba todo esto y destruir la impiedad, y la figura de la impiedad era el templo, que se había vuelto la casa de ladrones como Jesucristo mismo había dicho. Entonces cuando él va al Sanedrín, lo juzgan básicamente por ir contra el templo. Y a Esteban, el primer mártir, lo matan, y con eso cierra la última semana, lo matan por ir contra el templo. Entonces dice, bueno, Esteban da todo este discurso, no lo voy a leer entero porque él se pasea por toda la escritura, pero voy a ir a la última parte. Por eso es maravilloso que Esteban se pasee por toda la escritura. Dice, mas Salomón le edificó casa, está hablando Esteban al Sanedrín, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, esto es Hechos 7, voy en el 49, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Fíjense cómo Esteban está uniendo la destrucción del templo, está desacreditando el templo a la vez con la aparición del justo, y cómo el justo va a ser llevado a la cruz. Y entonces dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ya reinando. Ojo, no estaba esperando un milenio más para ver esto. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él.
esta figura que Esteban ve son las mismas palabras de Jesús frente al Sanedrín, para decir, no va a haber más casa física como habitación de Dios, sino que ahora la iglesia es la habitación de Dios. Lo importante que hay que entender es que no podía haber un asentamiento claro de la iglesia como habitación de Dios mientras estuviese el templo parado ahí en Jerusalén, el templo físico. Por eso tenía que ser destruido. Dios no podía tener dos habitaciones. O se buscaba a Dios dentro de la congregación de los justos, la iglesia, o se encontraba a Dios dentro del templo. Y entonces, como no podía haber dos, había juicio en contra de este templo porque se había vuelto casa de ladrones y había entonces el levantamiento de la iglesia como el lugar de la presencia del Señor. Amén. Bueno, aquí entra un punto muy interesante que lo vemos en Romanos 11 y dice Pablo, porque no quiero, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego aquí una palabra que está perfectamente mal traducida, y aquí vemos otra vez la infiltración de Scofield. Aquí viene la palabra autos, que es de esta forma todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces volvemos a hablar de estas semanas 70 que tiene que ver con el perdón de los pecados. Y de esta forma todo Israel será salvo, y aquí es donde viene otra vez el problema de que la gente está esperando que en el futuro todo aquel que se dice judío vaya a venir a Jesucristo, pero no está hablando de aquel tiempo, está hablando del cumplimiento del tiempo de los gentiles, y es cuando Jesús venía a juzgar no solamente el templo de Israel, sino toda la opresión de los romanos. Entonces ahí se cumple, y vemos que en esta 70 semanas se cumple que el perdón de los pecados venía y que Dios iba a por medio del Espíritu Santo a salvar a cuanto hijo de la fe fuera. Porque también dice aquí la escritura en Romanos 8, dice, versículo 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, esos son contados como descendientes. Amén. Entonces, cuando es derramado el Espíritu Santo en todo este tiempo de persecución, y es la paciencia de Dios tratando de salvar a cuánto judío, porque el amor de Dios por los judíos pues era una cosa muy, muy seria, pero no todo el que era descendiente de Abraham, o no todo el que se llamaba israelita, era israelita. El mismo Jesucristo le llama a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los fariseos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor dice, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Entonces, ¿quiénes son los hijos? Los verdaderos israelitas son los hijos de la fe. Son los judíos que creyeron en Jesucristo, son los judíos que creyeron en la promesa del Mesías, y estos son los que se unen con los gentiles para que de los dos pueblos sean uno. Cuando viene la destrucción en el año 70, todos los judíos que eran conforme a la fe son los que huyen, son los que el Espíritu Santo les dice, ahora huyan. Amén. Dios no les prometió ser arrebatados a ningún cielo, les dijo, salgan de Jerusalén. Entonces no tenía ningún sentido que les dijera, cuando oigan de todas estas cosas, salgan fuera, si en el fondo iban a ser quitados de en medio. Pero ya vimos la vez pasada que Jesús dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, y eso fue lo que Jesús hizo. Y todos los que eran hijos de Dios, y como dice la palabra, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. De hecho, con esto que todos ustedes acaban de mencionar, vemos el actuar de este sistema del templo.
que es el que Jesús vino a juzgar y lo puso por ejemplo, que venía a juzgar ese sistema, y es enfocarse en la materia y en la carne. Todo lo que es de acuerdo a la carne sale y proviene del templo. Ejemplo, catalogar a Israel como si fuera por descendencia de sangre según leyes de la tierra. No es así, es de acuerdo a la fe. Entonces, seamos bien conscientes que Jesús vino a desatarnos completamente de un sistema para llegar a ser el verdadero templo de Dios. Esté o no cada uno de ustedes que nos escucha empapado de un aplazamiento de la profecía que Jesús vino a cumplir, esfuércense por sacudirse cualquiera de estos sistemas que aplazan el conocer a Jesucristo hoy. Sí, porque uno de los frutos negativos que tiene toda esta cosa es que la gente no puede tener la plenitud de Jesús. Y Efesios dice clarísimamente que nosotros somos la plenitud de Dios, que Él está sentado a la diestra del Padre sobre todo principado, sobre toda potestad en este siglo y en el venidero, y puso a Jesucristo por cabeza de su cuerpo, el cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esta plenitud no se puede alcanzar si estamos esperando que las cosas se cumplan en un futuro. Si estamos esperando que vengan las bodas del Cordero en un futuro, entonces no somos más que una novia, y una novia, pues ya lo dijimos en programas anteriores, pues una novia no tiene derecho a intimidad, una novia no tiene el nombre del marido, una novia no tiene derecho a las finanzas del marido, digo, menos que le regale unas florecitas y un anillo ahí de vez en cuando, pero no tiene derecho a las cuentas de banco del novio. Eso todo solo sucede cuando eres esposa del Cordero. Y tocando este punto, que es una de las partes más importantes del rapto, porque la razón del rapto es no solamente el ser llevados fuera de una tribulación, sino que conforme las tradiciones judías, las bodas judías duraban 7 años. Pero quiero enfatizar que Jesús jamás se sujetó a las tradiciones judías. De hecho, él mismo dijo, por causa de vuestras tradiciones, invalidáis el mandamiento de Dios. Entonces, según la teoría del rapto, durante los 7 años de tribulación en el futuro, va a haber 7 años de fiesta en el cielo. Entonces, quiero tocar este punto en Apocalipsis capítulo 19, donde dice, versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud y un estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Notemos que la voz de aleluya del Señor es porque Jesucristo reina, porque Él ha tomado el trono de su gloria, Él está sentado a la diestra del Padre, y en ese momento que esto sucede, se dan las bodas del Cordero, que es la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y esto es lo que Jesús oraba y decía, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Había un amalgamiento, había una unicidad entre el Padre y el Hijo, y este es el matrimonio y el corazón del Evangelio, que el que ha venido a Jesús, un espíritu sea con él, y esto no es otra cosa sino el supremo matrimonio del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Entonces dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, aquí, número 1, en todo este pasaje tan maravilloso de las bodas del Cordero, no vemos al novio por ningún lado. ¿Dónde está el novio? De hecho, dice que la bienaventuranza es para los que son invitados a la cena de las bodas. Yo siempre me preguntaba por qué bienaventurados los invitados, pues más bien bienaventurada la novia, ¿no? Digo yo. Entonces, cuando el Espíritu Santo, pues obviamente quien nos enseña todas las cosas, nos dice, sí, pero es la cena del Señor,
la que nos convierte en el cuerpo de su cuerpo, sangre de su sangre, en su mismo cuerpo. Entonces, por eso son bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero, porque al comer de su sangre y beber de su sangre es como nos vamos casando con el Señor. Por eso es tan importante no tomar la cena del Señor impíamente o sin discernir el cuerpo del Señor, sino en el entendimiento que es un matrimonio. Para que sea una verdadera boda, tiene que haber una conciencia de boda. Tiene que haber una conciencia de esa unión matrimonial en la que yo dejo atrás padre y madre, esto es el sistema del cual provengo, mis hábitos, mis tradiciones, todo lo que yo soy, para unirme con el Cordero. Y luego aparece después de estas cenas una escena maravillosa. Bueno, primero habla de que Jesús es el espíritu de la profecía, dice, y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, y estaba vestido con unas ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Obviamente todo esto no lo podemos pasar a un futuro, porque Jesús es el Verbo de Dios, Jesús es el fiel y el verdadero, Jesús es el que juzga rectamente, y él viene montado en un caballo blanco, y esto lo vemos como muy románticamente, se ve muy románticamente esto en la teología de Scofield, verá a Jesucristo viniendo con su caballo y la novia ahí sentada, yo creo que atrás, cabalgando en las nubes, o sea, algo muy bonito. Pero en el fondo, aquí está otra vez Jesús en su gloria, porque es Jesús el que está, la revelación de Jesucristo, este libro. No es el libro del fin de los tiempos, es el libro de la revelación de Jesucristo. Y está otra vez citando la escritura en Zacarías, donde dice en el capítulo 10, está citando a Zacarías en el capítulo 10, versículo 3, dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Aquí está el Señor repitiendo esta profecía en la cual Él viene a juzgar toda la impiedad que se había manifestado en todo el falso sacerdocio, pues lleno de maldad, lleno de impiedad, que crucifica al Hijo de Dios. Y este caballo especial de guerra no es otra cosa sino la esposa del Cordero que se ha unido a Él, y junto con el Cordero de Dios empieza a ejecutar la Iglesia de Dios los juicios. Y esto es una de las facultades más maravillosas del reino, que como esposa del Cordero, como hijos de Dios en poder, somos participantes para ejecutar los juicios conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestras emociones, sino conforme a la voluntad de Dios, y Dios nos usa para traer esa espada contra la impiedad, y es de las grandes maravillas de ser hijos del reino. Amén. Quería mencionar cuando Pablo se refiere, tomando esto de las bodas sobre todo, primero voy a decir otra cosa. Quería mencionar que en el caso de Juan, entonces, él está escribiendo no de forma cronológica, sino que él lo va a hacer en base a temas que a él le parecen importantes para que podamos creer en Cristo de forma plena. Y entonces en estos temas es interesante cómo él va a juntar o va a tener cerca ambos episodios, el de las bodas con el episodio también de cuando Jesucristo entra al templo. Entonces esto es importante porque en las bodas, cuando él parte su relato y va a mencionar lo de las bodas, nos va a decir que eran las aguas de la purificación, que era un rito de la ley, lo que va a ser transformado en vino. O sea, el vino va a aparecer en la boda y luego va a volver a aparecer en la cena. Entonces es claro que Juan está tratando de, a todos los cristianos que ya cenaban, cuando reciben el Evangelio de Juan, ellos ya cenaban, ya tenían esta práctica, le está volviendo a reafirmar esta idea. Sí. El vino está ahí en la cena porque es una boda. El vino está ahí porque estamos celebrando una boda, en este caso con Cristo Jesús. Y entonces ya no es el agua de la purificación, sino que ahora es el vino de la boda. Y lo otro que quería mencionar ya tiene que ver con cómo Pablo ve esto
Y fíjense en Gálatas 4, ahora estoy leyendo, dice, lo cual, el 24, dice, lo cual es una alegoría, refiriéndose a Sara y Agar, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Para Pablo, en su escatología y en su entendimiento de lo que Dios hizo, la Jerusalén física está en esclavitud. Así, súper sencillo. Está en esclavitud porque va a perpetuar un sistema de culto que se aleja del Mesías. Y cuando dice está en esclavitud, la compara a Agar en el sentido de que los hijos que da están en esclavitud y son hijos de la carne, no hijos de la fe. En cambio, dice más abajo, más la Jerusalén de arriba, es decir, la iglesia, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y aquí se está refiriendo a los gentiles, a la iglesia que ahora tiene judíos y gentiles juntos. Este va a ser el tema de Pablo en toda la epístola. O sea, Romanos lo escribe por eso, porque hay judíos y gentiles en una reunión y él tiene que explicar qué es lo que está pasando. O sea, por qué sí se pueden juntar sin problema. Y entonces él está mostrando aquí que la Jerusalén de arriba, que es la iglesia, unifica a los pueblos. Dios no va a tener un trato aparte con Israel y un trato aparte con los gentiles, porque él tiene una sola esposa. No tiene dos esposas. Ah, no, tengo una que todavía estoy tratando con ella y tengo una con la que me casé que también es la que anda en la gracia. Entonces tiene una sola esposa, se casó con una y esa es la iglesia. Y en la iglesia, como una vez me dijo un hermano, después de escuchar todo esto, me dijo, hermano, pero entonces, ¿cuál es el plan de Dios con Israel? Hermano, el mismo que con todos los pueblos, que conociendo a Jesucristo se arrepientan, no arrepentamos, vengamos a Él y seamos parte de esa Jerusalén celestial, de esa Jerusalén de arriba, que de paso no la raptan, sino que desciende. Es todo lo contrario. Y esos son los hijos de la libre, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Recordemos que Pablo era perseguido por predicar esta verdad. Ya no hay un pueblo exclusivo. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. No hay un pueblo exclusivo. El único pueblo es el que Dios formó, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, en donde va a entrar cualquier etnia que reciba a Jesucristo como el Mesías. Exacto. Lore, ¿tenías algo que decir? Sí, y ahondando también en parte de la bienaventuranza de estos que cenan, tomando en cuenta que claro que Juan, que claro que los discípulos, que claro que una iglesia naciente participaba de la cena del Señor y lo que eso involucraba en sus mentes, realmente creían que participaban en una unión con Cristo, mucho más habían escuchado sus palabras y podemos leer en Juan, estoy leyendo Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Primera cosa, no hay mayor amor que este. No se estará refiriendo esa boda con él, algo que tenga que ver con algo que no hay mayor amor que ese, a un amor sublime, a una perfecta unión en un amor que no lo vence nada, el cenar y participar, los amigos de Jesús, de su carne y sangre. Ya una versión romantizada de aquella boda pone a la esposa, a la iglesia que es raptada, completamente adecuada en el cielo y estando con su marido arriba. Jesús le está hablando a los discípulos para que esa boda se consumara al poder participar de él. Fue, murió, dio su vida por sus amigos para que pudiéramos comer y beber de él.
Amén. Y cada vez que comemos y bebemos de Él, comemos de su cuerpo y de su sangre de resurrección, porque el reino de Dios es el ámbito de la resurrección. Y en la resurrección todo es vencido. Y esta es la gran gloria que nos ha sido robada con estas teologías futuristas. Que Dios, cuando Jesús resucita, nos resucita juntamente con Él, para que toda la victoria de la resurrección, toda la victoria contra el diablo, toda la victoria contra la enfermedad y la muerte sean parte de nuestra vida cotidiana. Ahora quisiera tocar un punto que es muy importante y es otro de los pasajes que se estudia cuando se estudia el rapto, y estamos hablando de Juan capítulo 14. Entonces dice Jesús: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y este pasaje, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, es uno de los pasajes estudiados en el rapto, para decir que Jesús está en el cielo y entonces somos arrebatados al cielo para estar donde Él está, lo cual sugiere que Jesús no está en medio de nosotros, que para poder estar con Jesús tenemos que estar arriba y ya no en la tierra. Entonces esto niega completamente que Jesús sea en nosotros, pues el Rey de Reyes, que Él venga a morar en nosotros como el templo del Espíritu, porque tenemos que estar más allá. Y voy a hacer un paréntesis aquí para regresar a Tesalonicenses, que habíamos estado estudiando. En la teoría del rapto, vuelvo a mencionar, así como dice Juan 14, para que os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esto lo unen de la mano con este pasaje en del rapto. Dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí vuelven a sugerir que no estamos siempre con el Señor. Bueno, si quitamos los números de los capítulos que no fueron puestos por Pablo, leemos en lo que es el 5:10, dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, ni modo que el mismo autor en un momento esté diciendo que para estar siempre con Él tenemos que ser arrebatados, y luego unas frases más adelante diga que estamos viviendo juntamente con Él. Entonces sería sumamente contradictorio. Entonces, obviamente, Pablo no se estaba refiriendo a que al ser llevados al cielo en este supuesto rapto es cuando podemos estar con el Señor, porque esta mentalidad son los lentes que encuadran a la gente a no creer en un Jesús total. Entonces creen en un medio Jesús que no puede con sus enfermedades, que no puede con sus demonios, que no puede con los problemas políticos de las naciones, amén, porque están esperando que algo suceda para realmente entonces sí poder estar con el Señor, porque ahorita como que es a medias. Entonces eso, mi hermano, es una herejía terrible, porque estamos siempre con el Señor. Dice el libro de Hechos: en Él estamos, nos movemos y somos. Entonces, estamos en Él, somos la plenitud de Dios. Entonces, el creer que para estar con el Señor tengo que ser llevado al cielo, pues entonces estoy creyendo que el cielo, número uno, está separado de la tierra. Cuando dice Efesios, el cielo y la tierra fueron unidos en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es la crucifixión de Cristo. Amén. Entonces, todo esto se contradice muy tremendamente. Entonces, volviendo aquí a Juan 14. Entonces, solo mencionar en esta parte, que sí, a propósito de lo mismo, dice, me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis, y seguido dice, y sabéis el camino a donde voy. O sea, no les dice, esperen a que los tome y lo arrebate porque ustedes no tienen idea cómo llegar. No, dice, ustedes saben el camino. Y ahí Tomás le dice, no sé cuál es el camino porque no la agarró,
Le dijo, no sé, ¿cómo que no? Yo soy el camino, les dice. Entonces, básicamente le está repitiendo lo mismo. Donde yo estoy, ustedes también están, y esa es la condición de la iglesia. Exactamente. Ahora, aquí hay un punto que es sumamente importante que tenemos que entender. Cuando Jesús habló estas palabras, Jesús no vivía dentro del creyente. Jesús estaba en carne y Jesús estaba hablando ojo con ojo, boca así, de frente a cada uno de sus discípulos. Los discípulos no tenían el Espíritu Santo, no tenían la vida de Jesús dentro de ellos, eran simplemente los discípulos en carne al lado de Jesucristo. Entonces, esto es sumamente importante entender. Amén. Entonces dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí vemos que Jesús es la verdad. Amén. Y esto es sumamente importante para entender este capítulo. Jesús está hablando que Él se iría y vendría otra vez y que Él es la verdad. Entonces dice, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahora, note que Él está diciendo en el mismo capítulo que Él es la verdad y ahora Él se está hablando de sí mismo como el Espíritu de la verdad. O sea, otra forma en que Él se va a manifestar. El problema es pensar en estas palabras otro consolador como si fuera algo diferente a Jesús. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Pensar en tres dioses es una herejía. Es un solo Dios que se manifiesta en diferentes formas. Amén. En diferentes personalidades. Entonces Jesús es la verdad y Jesús como Espíritu Santo también es la verdad. Amén. Y obviamente el Padre también es la verdad. Entonces dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es el que estaba con ellos y estaría en ellos? Jesucristo. ¿Quién es el que mora en ti, amado hermano? Jesucristo. Amén. Entonces dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí viene el cambio de era. Al lado de ustedes y ahora en ustedes. Amén. De lo físico, de lo exterior a lo interior. Entonces dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A quién le está hablando? ¿A gentes 2020 años después? ¿O a aquellos que estaban preocupados? Dice, no os turbéis, no tengáis miedo, no los voy a dejar huérfanos. Le está hablando a Juan, a Mateo, a Natanael, le está hablando a los ojos. No temáis. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Está hablando, os enviaré un consolador, vendré a vosotros. ¿Sí nota cómo cambia de tercera persona a primera persona? Porque es el mismo. Dice, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Está hablando del Consolador. Os enviaré otro Consolador, tercera persona. Estaré yo y mi Padre en vosotros. Primera persona. Amén. Y luego les dice, ¿cuándo va a suceder esta venida? Entonces dice, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Amén. Está hablando de su venida. Voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Obviamente, si la venida del Señor fuese 2020 tantos años después, nunca hubieran creído, porque dijo, esto va a suceder para que cuando suceda, vosotros creáis. Me voy y vendré otra vez a vosotros, os tomaré a mí mismo. Les estoy diciendo esto para que cuando suceda creáis.
tuvo que haber sucedido en su tiempo, si no, no hubieran podido creer y Jesús hubiera sido un falso profeta. Sí, solamente uno de los puntos de vista que creo que es aquí clave de que tengamos súper claro es como cuando Jesús nos está hablando de su venida como el Espíritu Santo, de su venida como el Espíritu de verdad, nos está hablando de que va a ser morada en nosotros y nosotros somos el templo. Y en toda esta teoría del rapto, para que todo esto funcione, ellos hablan de que tiene que haber un templo físico. Entonces, el templo físico tiene que volver a ser edificado para que entonces Jesús vuelva y entonces nada tiene ningún sentido. Porque en todos los versículos que mi mamá acaba de leer, vemos cómo el verdadero templo somos nosotros. No tiene nada que ver con un templo físico que está escrito, ya sea que lo quieras ver en la teoría del rapto, pretribulación, mitribulación, postribulación o antes de la gran ira de Dios. En todas estas teorías te dice que tiene que haber un templo físico en Israel. Y en ningún lado de las escrituras que hemos leído o que están en la Biblia dice que este templo físico en Israel va a volver a ser edificado. Nosotros somos el templo donde mora el Espíritu Santo. Amén. Y hay un versículo de Pablo muy bueno, en Gálatas 2:18, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si Jesús se toma todo un discurso redactado en Mateo 23 y 24 para decir hay que destruir el templo, si después hay mártires como Esteban, el primero, en morir por decir exactamente lo mismo, y después ocurre en el año 70, se destruye el templo para dejar en claro que la iglesia es la casa de Dios, y ahora me dicen, no, es que lo vamos a construir de nuevo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Transgresor me hago. Y ese lo vamos a construir de nuevo solo basado en contradecir lo que Jesucristo ha dicho. Es que ese es el problema de esta forma de ver. Primero, porque niega la cronología de las palabras de Jesucristo. Segundo, porque agarra ciertas cosas que ya se cumplieron y las pone hacia adelante, no como una esperanza, digamos, de poder alcanzar algo, sino de algo no alcanzado. Lo pone hacia adelante como algo no alcanzado, ¿no? Todavía es novia, no es esposa, ¿no? Todavía no está sentado completamente en el trono. O sea, reina pero no reina tanto. Y todo ese tema va achicándonos la autoridad de Dios. O como yo mencionaba la vez pasada, este asunto de las dispensaciones sutilmente nos va dejando una sensación de un Dios que está ensayando a ver qué hace con el ser humano. Porque cada dispensación es distinta y una administración, como se habla, es una administración de Dios hacia el hombre distinta porque las anteriores fallaron. Entonces, ¿qué me va a decir? ¿Que Dios está ensayando conmigo? No, yo prefiero creer que Él tiene un plan, prefiero creer lo que dice la Escritura. Él tiene un plan y lo va a llevar a cabo como sea. No se ha cortado mi brazo para hacer, no se han cerrado mis oídos para oír, dice el Señor, no se han cerrado mis ojos para ver. Todo lo que yo dije que se va a hacer, así será. Esa era la teología de Pablo, esa era la forma de ver de Pablo, esa era la escatología de Pablo. Él en vez de tomar su idea judía y tratar de meter a Dios en ese marco, él dijo, no, Dios es el que habla, lo que yo tengo que hacer es reaprender todas las cosas para ver cómo encajan esto que creo en lo que Jesucristo dijo. Y si no encajan, tengo que desecharlo o ver cómo es darle una vuelta y esperar. Entonces vamos viendo cómo Pablo va creciendo en revelación desde sus primeros libros, como Gálatas, por ejemplo. Cuando llega a Romanos, él ya está entendiendo todo el asunto de una forma mucho más amplia, porque él básicamente tomó lo que pensaba, tomó lo que estudió y lo puso a los pies de Jesucristo, el que se le había revelado, y dijo, voy a dejar que tú me enseñes, que tú cuadres todo esto, porque yo tengo una idea, pero necesito que tú cuadres todo esto. Y eso fue lo que ocurrió y por eso tuvo tal nivel de revelación. Contrario a lo que se hace hoy. O sea, no, mi teología es esta y entonces trato de agarrar a Jesús y lo trato de poner ahí en las cosas que yo creo, forzando discursos enteros como lo que nos acaba de leer acerca de Juan. Me tomaré a mí mismo. Ah, no, esto es del rapto.
sea, ¿de qué me están hablando? Si Jesús todo ese discurso está hablándole a sus discípulos acerca de que Él va a morir, pero va a volver en el Espíritu Santo. Por eso Y necesitan los titulitos, porque si no, no entra, si no, no cabe. O sea, necesitan enmarcarte y encajonarte en una ideología para que tú pienses de esa manera. Pero es completamente contrario a lo que hizo Pablo y es algo que yo creo que en esta nueva etapa, en esta nueva era que estamos viviendo, es algo que el Señor nos ha estado diciendo constantemente: desvístete de todo lo que crees que sabes. Ven ante mí, desnúdate, quítate, arráncate todo ese pensamiento, toda esa cuadradez, toda esa enmarcación y ven a mí, deja que sea yo quien edifique mi iglesia. De hecho, los títulos lo que hacen es absolutamente desmenuzar todo, partir todo, para darle cabida al error nada más. Tomando Juan 14, que leía mi tía, también vemos en Juan 15 Jesús hablando del Consolador que vendría. Si ignoramos los títulos, hay una cronología clarísima, o sea, no hay cabida al error. Vamos a leerlo. Acabamos de leer en Juan 15 también, no hay mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Jesús empieza a hablarle a los discípulos que el siervo no es mayor que su señor. Si a él lo persiguieron, ellos también serán perseguidos. Y luego, aunado completamente a la demostración de su amor, y ojo, como él dice, hay un cambio de era cuando él está a un lado de ellos y cuando él vendría a ellos. Al él pasar el umbral de la cruz, morir por sus amigos, vuelve a decir lo que estaba en Juan 14, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y en eso también Jesús está hablándonos de dónde estaban nuestras moradas, y completamente diferente a una teología, una doctrina donde estamos esperando una morada celestial. Jesús está diciendo: los estoy regresando a su habitación celestial, habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Yo creo que uno de los grandes problemas también con los que nos encontramos es que muchas personas pasan las profecías del Antiguo Testamento a este siglo, al siglo XXI, cuando todo el Antiguo Testamento fue hecho por el Espíritu de la profecía, vuelvo a repetir, quién es Jesucristo, para hablar acerca de las cosas que tenían que manifestarse en la venida del Mesías. Todo el Antiguo Testamento tiene un solo objetivo y es la venida del Mesías en carne. Amén. Viene la historia de Israel y bueno, Israel fue fundamentado, fue hecho para darle cabida y darle una genealogía al Hijo de Dios. Pero el Antiguo Testamento no está centrado en Israel. El Antiguo Testamento, el centro del Antiguo Testamento es Jesucristo. Y eso lo tengo que entender clarísimamente. Entonces, quiero subir en pantalla una gráfica para que la podamos ver. Y aquí estamos viendo cómo los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la restauración de un templo, porque el templo no solamente fue destruido en el año 70, el templo fue destruido muchas veces antes. Amén. Se hicieron varios templos en la historia de Israel. Entonces vemos cómo después de la cautividad babilónica era necesario volver a edificar el templo, porque el templo había sido destruido durante ese cautiverio. Y vemos aquí en la gráfica cómo Jeremías está profetizando la cautividad babilónica y Ezequiel, Ageo y Zacarías están profetizando acerca de la restauración del templo que vendría después de la cautividad babilónica. No se están refiriendo a la reconstrucción de un templo en el siglo XXI. Luego vemos el profeta Isaías profetiza la venida del Mesías, profetiza que Jesús vino a cumplir toda justicia y profetiza también la venida de Jesús
como el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, es muy importante entender a qué periodo se refirieron las profecías del Antiguo Testamento y no agarrar cualquier pasaje del Antiguo Testamento y pasarlo al futuro como si no se hubiera cumplido. Todas estas profecías se cumplieron cabalmente porque todos ellos fueron profetas del Señor. Luego vemos aquí la crucifixión en medio de la gráfica. Está Jesús diciendo: hecho está, consumado es, he terminado la obra para la cual me enviaste, como dice en Juan capítulo 17. Viene la resurrección, amén. Cuando Jesús resucita, se va a establecer la justicia en el trono. El primer cimiento de su trono es el cumplimiento de la justicia. Recordemos que Jesús vino a los judíos en carne, amén, y Cristo, como el Hijo triunfante resucitado, es quien es dado a toda la humanidad. Pero Jesús en carne vino a los judíos y vino a cumplir la justicia del juicio. Entonces vemos aquí en la parte superior Daniel profetizando las 70 semanas. Vemos la flecha arriba, profetizando las 70 semanas que se cumplen en la crucifixión. Y luego vemos cómo viene la predicación del Evangelio a todo el mundo conocido. Aquí vimos una palabra clave que es eis o icumene, es mundo conocido, no todo el planeta. O sea, fue predicado el Evangelio a todo el mundo conocido, obviamente a todo lo que era Europa, norte de África. Y después viene el juicio, el día de la venganza. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar la buena nueva a los pobres, a traer libertad a los cautivos y a predicar el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, parte de la venida del Mesías cuando vino en carne era el cumplimiento del día de la venganza del Dios nuestro, y esto viene a cumplir el juicio. Justicia y juicio son el cimiento de mi trono, y en el año 70 se cumple esto y empieza la era mesiánica, el reino de Dios. Entonces, esto es muy importante entenderlo para ubicarnos en los tiempos proféticos de acuerdo al espíritu de la profecía. Amén. Bueno, y aquí estamos viendo algo muy importante que son los juicios de Dios, y queda en el tintero hablar de cómo son realmente los juicios de Dios, qué significa que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, lo que significa también en la teoría dispensacionalista una era supuestamente llamada el milenio, y esto lo veremos en nuestro próximo programa. Entonces, por lo pronto, se nos acabó el tiempo y queremos bendecirles y que repasen estos programas. Estos programas los estamos haciendo para que usted tenga un fundamento. Si usted, conforme al Espíritu Santo, Él le da testimonio de lo que estamos diciendo aquí, es coherente con la Escritura, usted va a necesitar herramientas para poderlo comunicar y que otros también vengan a la verdad. Pero para eso usted tiene que estudiar las cosas que estamos diciendo para que usted esté bien fundamentado. Y también le recomendamos pues mis libros El fin de una era y Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, quienes te van a dar muchísima luz, así como El fin de una era por mi esposo Emerson Ferrell. Todos estos son libros de fundamento que le van a ayudar a establecerse como un hijo de Dios, a vivir en la victoria que miles de personas ya estamos viviendo en el reino aquí y ahora, sabiendo que Jesús en su totalidad es plenitud en nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, Simón. Gracias, Lore. Gracias, Anita.